Listo. Muy buenas tardes a todas y todos. El programa de egresados les da la bienvenida a Diálogos con Egresados 2024, segundo semestre. El día de hoy tendremos la conferencia Bogotá, Ciudad Narrada, la escritura como domesticación del espacio urbano. Este diálogo cuestiona cuál es nuestra verdadera relación con Bogotá, si es acaso la ciudad se le puede domesticar como si fuera un ente con suficiente vida, o es justamente su bestialidad cotidiana la que nos sobrepasa o más bien nos domina. El día de hoy nos acompaña Juan Rodríguez Pérez, comunicador social de la Universidad Santo Tomás y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional, quien ha ejercido también como docente y periodista. Es autor de la novela No morir tan pronto. Les agradecemos su participación en este espacio y Juan, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Quiero primero que nada pedirles disculpas por la demora. Tuve una serie de inconvenientes, pero bueno, por fortuna estamos aquí y prometo que no los voy a defraudar. Entonces procederé a compartir pantalla para que veamos una presentación en la que voy a combinar aspectos académicos de la investigación en torno a la literatura y la ciudad, pero también para que hablemos un poquito de algunas obras literarias. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación, que como lo habían indicado es Bogotá, Ciudad Narrada, la escritura como domesticación del espacio urbano. Quisiera comenzar diciendo que hay tres elementos principales que más o menos dilucido frente a cómo se narra una ciudad, exactamente qué se puede decir de la ciudad y cómo la puedo sobre todo explicar, que es al fin y al cabo la urgencia que me ocurre como lector, como escritor, pero sobre todo como habitante de un espacio urbano y que muy seguramente sea una inquietud que se comparta con otras personas que también residen ya sea en Bogotá o en otro tipo de ciudades latinoamericanas. Entonces, estos son más o menos los tres ejes o las tres formas que me he dado cuenta que están presentes en varias obras literarias y no significa que una preceda a la otra o una esté por encima de otra, sino todo lo contrario. Hay una relación circular entre las tres. En este caso, entre narración, que son pues, las formas de contar las historias, la memoria, que es una especie de artefacto que está detrás de lo que se cuenta o que se quiere evidenciar y dejar para la posteridad, y todo eso viene arraigado a la experiencia urbana. Esto que tiene que ver justamente cómo de alguna manera interpretamos la ciudad y a veces incluso nos reconciliamos con ella, porque en definitiva hay varias situaciones que pueden convertir una ciudad en una particularidad a veces mucho más caótica de lo que creemos. En ese caso, el objetivo de la narración es demostrar que la narración de las ciudades en clave de ficción también es una forma de retratar las distintas formas de domesticación de los espacios en Bogotá. Se cuentan historias, se relata el crimen, se grafican los espacios y se visibilizan dinámicas socioculturales establecidas bajo lógicas subyacentes. Vamos a sacar un poquito de las ideas de esta parte. Lo primero es dar cuenta de que ya de entrada nos aparece la palabra domesticación. Por supuesto, esta está ligada, o por lo menos hay una noción mucho más grande en cómo se controla, cómo se educa, cómo se interpreta la relación con otra forma de vida, por lo general con mascotas, ¿no? La domesticación generalmente viene ligada a otras formas de vida frente a formas de vida superiores. En este caso, la domesticación, y desde la clave que quiero que lo observemos, es desde una obra literaria, que en realidad la domesticación pasa un poco por debajo, pero que varios autores se han encargado de exaltar con el fin de que nos demos cuenta de la otra interpretación, y tiene que ver con El Principito. En la obra El Principito, el protagonista se encuentra con un animal y hablan justamente de la domesticación. Y a la conclusión que llegan es que esta es la creación de vínculos entre un ente y otro. No tiene que ver con dominación, no tiene que ver necesariamente con aprendizaje y menos exclusivamente con control, sino que es la creación de un vínculo entre un espacio y otro, o entre una persona y otra, o entre una forma de vida y otra. ¿Y por qué se habla de dinámicas socioculturales establecidas bajo lógicas subyacentes? Por lo general, cuando
se habita la ciudad, cuando se convive, cuando se camina, cuando se conoce, uno termina adaptándose más a ella que ella a uno. Es decir, uno ya sabe exactamente cómo son las dinámicas en ciertos espacios, ya más o menos se establece de qué manera hay que comportarse en un lado o en otro, un comportamiento a veces incluso de supervivencia en ciertos escenarios. Entonces, esas lógicas de alguna manera no son impuestas. Por supuesto, han tenido una construcción estructural de muchos años antes, han tenido una construcción arquitectónica, institucional, económica, en fin, hay muchas cosas que hacen que ciertos espacios de la ciudad no se complementen entre sí, o por el contrario, se complementen, se integren, o incluso que disten totalmente. Y eso tiene que ver con las lógicas subyacentes. Nosotros llegamos a jugar un juego con unas reglas establecidas. No necesariamente tenemos que respetarlas, pero sí llegar a ciertos acuerdos frente a cómo me comporto en la ciudad. Y los comportamientos no van de ninguna manera ligados a, no sé, asuntos de urbanidad, asuntos de modales, asuntos de respeto u otro tipo de valores éticos, sino que tiene que ver sobre todo con cómo va a ser mi relación cuando yo abra las puertas de mi espacio privado, de mi casa, y salga a enfrentarme, porque en ocasiones es un enfrentamiento, una confrontación en inicio con la ciudad. Esto en el caso de la narración. En el caso de la memoria dice, hacer un breve recuento de las diversas narraciones que consolidan memoria histórica en Bogotá a partir de elementos condicionados por la ficción como óptica de retrato de la realidad. ¿Qué elementos perviven? ¿Cuáles desaparecen o se transforman? ¿Qué nos indican las nuevas interpretaciones de los espacios? ¿Y de qué manera ha cambiado la domesticación de la ciudad? Algo muy importante es que cuando un autor que vamos a repasar más adelante vincula el término domesticación a la reconciliación o al vínculo con la ciudad, ahí lo que se está haciendo es dándole un concepto a algo que ya se venía presentando desde hace mucho, es decir, la inauguración de la domesticación no llegó con la imposición del concepto a nivel académico. En definitiva, a lo largo de la historia, sobre todo con la consolidación de las ciudades modernas, lo que ha habido es un intento de vínculo con estos. Y antes, memoria no es necesariamente registrar, por ejemplo, qué manera se retrataba la ciudad, así como suena, sino que a partir de prácticas socioculturales, a partir de diversos memoriales institucionales, a partir de hechos históricos, marcaron diversos asuntos en la ciudad, construye la memoria y se puede descifrar de alguna manera de qué manera se domesticaba el espacio en ciertos momentos específicos de la historia. Y en cuanto a la experiencia urbana, nos dice lo siguiente. Evidenciar que la ciudad es un cuerpo vivo en el sentido no tan metafórico de la expresión. Está condicionada por la relación social, cultural, institucional, económica, arquitectónica e histórica, y seguramente me faltaron muchas más, de las y los habitantes que la recorren, la modifican, la viven e incluso la desprecian o la ignoran. Todo esto tiene que ver justamente que la construcción de un vínculo con la ciudad tiene que, pues, definitivamente salirse del papel, hace parte de la investigación, hace parte de la interpretación, pero tiene que haber un acto físico de recorrido de la ciudad, de conocimiento de la ciudad, para justamente obtener esta experiencia urbana que nos permita decir de qué manera consideramos nosotros que hay una domesticación con el espacio que habitamos. Eso tiene aplicación, pues, en este momento, y para la charla, por supuesto, es muy pertinente hablar de Bogotá, pero esto tiene aplicación, creería yo, que en corregimientos mucho más pequeños, en pueblos no tan grandes, en otro tipo de espacios, incluso el ámbito privado e íntimo, como puede ser una casa o un cuarto, tiene diversas formas de domesticación, porque, claro, si nos basamos desde el concepto inicial, lo que estamos buscando es las formas como se crean vínculos, y en este caso en particular, la forma como la literatura nos sirve, digamos, de lupa para observar de qué manera se crean vínculos en crear vínculos, y otro muy importante que digamos que no va a ser como concepto tan relevante, no vamos a explorarlo, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y es el flaneur. El flaneur es un transeúnte que el concepto lo puso el poeta Charles Baudelaire y es la persona que camina por la ciudad sin exactamente cumplir ningún propósito, decididamente un transeúnte, pero más allá de eso camina por las ciudades modernas y es capaz de reconocer los contrastes entre uno y otro. Eso ya pasaba en el siglo XVIII, ese no es un fenómeno del siglo XXI y ni del siglo XX, sino que cuando
se consolidan diversas ciudades modernas cuando los procesos migratorios se convierten en diversos espacios en casi que un sitio delegado para diversas familias y para núcleos poblacionales muy grandes. Entonces, esos espacios comienzan a cambiar y comienzan a consolidarse en ciudad. Claro, habrá detrás toda una explicación sociodemográfica, arquitectónica, sin duda alguna, pero aquí lo que nos interesa es cómo lo ha visto la literatura. En este caso en particular, Baudelaire creó el concepto de transeúnte para decir, vea, en las ciudades modernas hay una persona encargada de mirar y de ser mirada. ¿Y ese quién es? El que camina, no hay de otro. Entonces, esos dos conceptos es importante que se tengan en cuenta ahora para pues, la exposición definitivamente, pero también si existe un interés mucho más allá de cómo se han creado o interpretado o significado los vínculos con las ciudades. Bueno, esta parte es más académica porque pues aunque si bien es un asunto relacionado con la literatura y la creación y la imaginación, pues no significa que no haya investigación detrás. Estas son dos citas que más o menos saqué en su momento porque algo que sí debo reconocer es que es un asunto que me ha inquietado muchísimo, el recorrido por la ciudad y la interpretación que le he dado a Bogotá es un asunto que me ha ocupado a nivel académico desde hace varios años. Y me ha llevado por lo menos a tener estos textos. Voy a leer la segunda nada más. Salen a relucir como elementos importantes de interpretación la vivencia y los deseos de una comunidad al respecto de su ciudad, sus espacios e infraestructuras urbanas, cargándolas de significación y posibilitando que se les atribuya ahora un nuevo valor, no solo como monumentos, sino como representación física de los deseos, las luchas y las experiencias de sus habitantes. Hay una parte muy diciente en esta cita y es justamente los deseos, las luchas y las experiencias de sus habitantes en relación con los monumentos. Por ejemplo, un ejemplo pues situado en Bogotá, cuando nosotros pensamos en el Palacio de Justicia, muy probablemente hablemos de la edificación que está ahí en la Plaza de Bolívar, donde ocurren ciertas cosas relacionadas con las leyes, pero tal vez nos remitamos también a noviembre de 1985 y pensemos no precisamente en el edificio en sí mismo, sino en lo que pasó adentro y las situaciones que devienen de eso. Entonces, en los espacios urbanos, la consolidación de historia, yo diría que es incluso obligatoria. Y la interpretación de los monumentos tiene que ir más allá o ha ido más allá de lo simbólico, pues porque es, digamos que se sitúa más sobre lo que ocurre en ellos que sobre lo que representan en sí mismos. Otro ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, hubo las diversas protestas sociales entre 2020 y 2021, que si bien en Bogotá no fue tan notorio, pero por lo menos en Cali, por nombrar una ciudad, hubo un derrumbe de monumentos. Claro, derrumbar un monumento tenía una significación simbólica enorme, una significación de identidad bastante grande, y eso es pues la construcción e interpretación de un espacio urbano, sobre todo de un artefacto urbano que estaba allí y que hacía parte de una historia conjunta y colectiva ante la cual pues definitivamente para tumbarlo es que no estaban muy de acuerdo. Entonces ese tipo de ni siquiera interpretación, sino de acciones en la ciudad también tienen mucho que ver con las maneras como domesticamos ciertos espacios que consideramos nuestros porque los habitamos y los compartimos además. Y ahora sí viene el trabajo más grande, que es la ciudad y la domesticación de sus espacios. Es un trabajo del profesor Juan Carlos Jaramillo, él lo sacó en 2003, y también tiene varias citas muy interesantes. Él fue quien acuñó el concepto de domesticación y también digamos que lo extrajo del Principito. Entonces, ese concepto de domesticación como creación de un vínculo, además de sorprenderme, creo que es muy pertinente para hablar de cómo uno habita Bogotá. Eso es lo más importante de la investigación, pero sobre todo de esta conferencia. Cómo habita Bogotá y cómo hay formas del arte encargadas de que Bogotá sea retratada de una manera u otra. Entonces aquí hay algunas citas muy valiosas del trabajo de Juan Carlos Jaramillo. Por ejemplo, esta. Determinados debates revisan la construcción de ciudades y ciudadanos desde diferentes perspectivas, del mito a la historia, del lugar al sitio, de la ciudad como cuerpo, del cruce de caminos o la encrucijada, de la casa como el espacio, como ciudad, la domesticación, la invasión o la desinhibición del espacio o en el espacio. Hay un apartado muy importante o que considero muy importante de la obra de Jaramillo y es que el espacio
íntimo, el espacio privado y el espacio público cumplen una función importante en la construcción del hábitat y de la noción de hábitat de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el primer momento de vínculo ocurre en el espacio íntimo, no sé, se me ocurre hablar de un cuarto, de una habitación, y en el espacio privado, que ya es la casa en general, en la que decididamente hay una convivencia con otras personas. Ese es el primer encuentro social que tiene una persona, pero también el primer encuentro con la posibilidad de interpretar la existencia de un espacio que nos pertenece, o por el contrario, de un espacio que nos es ajeno, de un espacio que se nos es vetado, o de un espacio que se nos es anulado. En fin, esas son las primeras formas de interacción de decir, listo, existe un espacio, yo habito un espacio, un cuerpo habita un espacio, y cómo hago para interpretarlo, cómo hago incluso para interpretarlo no tanto, sino para aprender a negociar con ese espacio. Son negociaciones pequeñas, a veces insignificantes o que pasan desapercibidas, pero que son esa pequeña gran muestra de lo que va a ser luego la exploración de la ciudad. Otra cita. Se enfrenta el espacio común al mundo privado y se nubla toda particularidad en una colectividad convertida en masa. Eso definitivamente nos habla de las ciudades apabullantes, de la ciudad en la que pues hay un sinnúmero de transeúntes yendo de un lado para otro, y que definitivamente Bogotá no es ajena a eso. Hay espacios de Bogotá particularmente llenos casi siempre. Y mientras la privacidad es el ámbito de construcción de la individualidad, el espacio del yo, de la creatividad, de la intimidad, de la anarquía y de la libertad. Lo público es el espacio de lo colectivo, de la censura y de la norma de la exterioridad. Esto, digamos que tiene mucha relación con ya la construcción del ser humano, la construcción de la persona, su noción como habitante de una ciudad, pero sobre todo tiene mucho que ver con lo que hablaba al principio de las lógicas subyacentes. Exactamente de qué debemos desinhibirnos en el momento de enfrentarnos al mundo exterior. Que eso que haya afuera, ya sea una norma legal, ya sea una norma judicial, ya sea una regla no escrita de convivencia, pero que haya afuera que empieza a delimitar nuestros comportamientos y que tiene que ver justamente con esas negociaciones. Puede ser muy loco pensarlo, pero una persona puede salir al espacio público y empezar a darle puñetazos a quien se le cruza al frente. Esa es una acción que alteraría definitivamente el orden establecido en ese momento, pero sobre todo tendría consecuencias que van mucho más allá de solo, no sé, la amonestación social o la censura de los otros en la colectividad. Eso tendría unas consecuencias mucho más allá, pero entonces de este tipo de reglamentación judicial, de este tipo de reglamentación legal, es que se desinhibe todo aquello que podemos hacer y que no podemos hacer en el espacio público. Y sobre todo una parte por la mitad que es lo que podemos negociar. La ciudad se ajusta a una memoria de otras memorias que llevan a recordar o a imaginar, a ir y a venir, a buscar y encontrar otras ciudades que cada cual guarda dentro de sí, como legado, como forma de imaginación o representación, o como imagen que la cultura oficial ha instalado. Esta última parte de la cultura oficial instalado me parece muy interesante para hablar de Bogotá, porque hay unos lugares casi que estereotipados de la ciudad. Un ejemplo muy claro, y con justa razón además, el centro histórico de Bogotá. No sé, la Candelaria, la Plaza de Bolívar, ciertos elementos de la Carrera Séptima. Y estos espacios son muy icónicos, sin duda alguna, han representado algo significativo a lo largo de la historia, pero además es un asunto de primer plano en las ventanas turísticas. A Bogotá se le vende desde el centro, a Bogotá se le vende desde lo que es la Candelaria, a Bogotá se le vende por monumentos muy específicos, y eso no significa que esté mal. Lo que pasa es que Bogotá, como buena ciudad latinoamericana, tiene otro tipo de lados, el lado B. Hay una particularidad en la ciudad que seguramente ocurre en varios lugares y en varias ciudades, y es como de un lugar a otro se puede cambiar la sensación tan rápido, como un chip. Un ejemplo claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de las construcciones en las faldas de los cerros orientales, me puedo estar refiriendo, no sé, a Rosales, Chapinero Alto, como me puedo estar refiriendo a arriba de la Circunvalar pasando la Biblioteca Nacional. Son dos formas de interpretación del espacio distintas, son dos formas de habitar la ciudad completamente diferentes, y sobre todo están muy signadas por
elementos distintos a la mera negociación del espacio. Uno puede ser una construcción enorme hecha por pues, una empresa de prestigio, y la otra puede ser un arrabal al que llegaron personas sin oportunidades por diversas circunstancias y encontraron un espacio pues, para montar algo parecido a un hogar para poder refugiarse. Y eso ocurre en espacios muy cercanos, es decir, no es que haya un muro invisible que separe un lado del otro, porque pues uno de verdad podría hacer ese recorrido de pasar de un lado al otro, bajo su propio riesgo a veces, pero es muy posible encontrar ese tipo de contrastes tan marcados en la ciudad. Por eso mismo también escogí esta fotografía. Pues eso, si alguien lo viera, diría, no creo que alguien diga de entrada eso es Bogotá, salvo pues que conozca específicamente el lugar, que me encantaría. Puede ser la postal de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier corregimiento, de cualquier espacio pequeño, pero eso tiene que ver justamente con que Bogotá va muchísimo más allá de lo que se le ha vendido, pero sobre todo muchísimo más allá de una búsqueda de uniformidad. Y esa uniformidad, claro, esa falta de uniformidad, perdón, es lo que en ocasiones conlleva que existan sensaciones distintas en la ciudad y se piense que hay lugares más peligrosos que otros. Y eso no es una invención, ni es un pensamiento, ni es un imaginario. A veces es cierto que hay lugares en donde es mucho más propicio que ocurran crímenes que en otros. Lo que particulariza ambos espacios es que muchas veces están demasiado cerca. Entonces, eso creo que es una cosa que hay que tener en cuenta cuando se habla de Bogotá. Es una ciudad con un lado A, lado B, C, D, E y así hasta la Z prácticamente. La calle es el derecho a la mirada donde confluyen con la muchedumbre el transeúnte nómada o emigrante, el sonámbulo superficial, conceptos tan bellos que manejaba el profe, y el insomnio problemático, una serie de relaciones que llevan a vivir la ciudad experimentándola, interiorizándola, proyectándola, haciendo de ella territorio físico o mental. Esta imagen que elegí es también en el centro histórico de la ciudad y hay una particularidad, sobre todo en esa parte o en este mismo momento, y es que el espacio público para el transeúnte puede tener una interpretación distinta para otro tipo de habitante de la ciudad. Un ejemplo claro, para las vendedoras o los vendedores ambulantes. Ellos tienen una noción del espacio público muy distinta a la que podría tener la persona que solamente va por caminar, por observar, por mirar, incluso por distraerse. Mientras que para ellos tiene una significación sobre todo económica y de sostenimiento que va mucho más allá de, no sé, el mero hecho de solo caminar. Esas son dos de las formas que más se encuentran y que a veces entran en mayor conflicto dentro de los espacios públicos. ¿De qué manera interpretamos esto como un espacio de ocio en algunos casos o como una oportunidad en otros? ¿Cómo domesticar ese ente llamado ciudad si la movilidad de sus calles y de sus espacios parece inapresable? Eso que lo decía en 2003. ¿Invadir el espacio público es domesticarlo? La historia de la ciudad nos cuenta que se han dado muchas formas de construcción, dominio o invasión del espacio y que muchas de ellas paulatinamente se imponen, estableciendo relaciones cotidianas, hábitos y costumbres. Creo que un asunto subyacente y totalmente caóticamente democratizado, creería yo, porque ahí se puede encontrar cualquier cosa y puede pasar cualquier cosa, pese a tratarse de una herramienta, un mecanismo que como esencia tiene como función llevarme al punto A al punto B. Y de todas maneras, cada Transmilenio, ya que tenemos la imagen, pero pues cada bus del CIP, cada colectivo zonal, cada alimentador, incluso, en fin, cada elemento del transporte público es también un pequeño gran mundo en el que se encuentran todas las ciudades. Incluso una de las formas de mirar la ciudad es justamente asomándose por la ventana de los transportes públicos. Hay contrastes muy particulares y que ocurren a tan solo calles de distancia. Insisto en esto porque además de ser algo que todavía debería sorprendernos, es algo que es un asunto totalmente ligado a las ciudades latinoamericanas. Y es, por ejemplo, cómo puede cambiar, no sé, voy en Transmilenio por la Caracas, qué sé yo, y entonces voy pasando por Avenida 39 y sigo 39, llego como hasta la 26,
hay una serie de apartamentos, hay una zona industrial, hay una unión para pasar al cementerio central, y luego paso de eso y algo cambia bastante, y estoy de verdad a una calle de distancia nada más. Cambia porque ya las lógicas de ciudad son distintas, ya hay otro tipo de comercios, ya hay otro tipo de cuidado del espacio público. Es muy común, lamentablemente, que por ejemplo pasando, no sé, la 22 hasta la 17 más o menos, haya edificios que parecen como con arquitectura colonial, pero que las ventanas a veces son cartones, a veces están cubiertas por cortinas, a veces hay un descuido absoluto de las fachadas. Entonces creo que es muy interesante observar ese contraste y darse cuenta de eso tan solo yendo en el transporte público. La ciudad no ha sido solo construcción urbanística o arquitectónica que alberga moradores y permite transeúntes. Con los individuos y grupos que la recorren se mezclan percepciones, historias, hábitos, creencias, razas, costumbres y colores. Esta parte es muy bella. Es invadida y evadida, traicionada en sus principios y condicionada con la experiencia de lo efímero. Bueno, ahí en la foto está uno de los escenarios deportivos más representativos de Bogotá, si no el que más, pero esa última parte me parece muy interesante porque tiene que ver con esas reglas subyacentes. Hay cosas que son invadidas y evadidas, traicionadas en sus principios y condicionadas por la experiencia de lo efímero. Casi siempre el espacio público se puede usar como una excusa para dar un retrato inmediato de lo que ocurre en la ciudad. Creo que lo más notorio de eso, y que incluso ha ocurrido en los últimos días, son las diversas manifestaciones en puntos de la ciudad. El espacio público también puede ser un espacio para la imposición de ideas, pero sobre todo para el compartimiento de diversas posturas por medio de, no sé, dinámicas, en este caso como la manifestación, como, no sé, la lentitud del toda una serie de elementos, pero no deja de ser una expresión que posibilita el espacio público y el habitar de la ciudad. Yo, ¿cómo interpreto la ciudad? Un ejemplo muy, bueno, puede ser un estereotipo y voy a tratar de sortearlo un poquito, pero por ejemplo cuando hay manifestaciones sobre la calle 26 o sobre la carrera 30, muy por lo general dicen que se concentran en un punto en particular. Esto no es generalizado, esto no ocurre tan seguido, pero de todas maneras, cada vez que hay ciertas manifestaciones ya hay una condición de no puedo agarrar transporte público por este lado, si voy a agarrar transporte público, o no camino por ese lado, pues porque quizás haya enfrentamientos entre diversos grupos, no puedo agarrar tal dirección, no puedo agarrar tal otra, es decir, hasta en estas expresiones que de alguna manera limitan y en unas ocasiones para muchos ofenden también, hay formas de domesticación que se trata de crear vínculos y de negociar. Entonces uno ya sabe que va a haber manifestaciones o ya sabe que hay cierto acontecimiento o calamidad en una vía y hace lo posible por empezar a trazar un mapa imaginario para saber ahora a dónde va a ir. Estos parecen, no sé, acciones cotidianas, parecen hechos pequeños, parecen asuntos que no le competen a la academia, pero es que justamente de eso se trata, que la domesticación de la ciudad está en el habitar urbano, solo que en este caso lo que estamos haciendo es, ni siquiera diría explicando, estamos tratando de descifrarlo. Incluso yo, hablando sobre esto, también estoy tratando de descifrarlo, porque muy probablemente la respuesta solo esté de manera experiencial, y en ocasiones esa respuesta pues llega de manera atropellada y abrupta. Hasta me gusta mucho. Se ha reiterado infinidad de veces que la ciudad es un performance y que cada vez más lo doméstico es conquistado por la velocidad, la inmediatez, el ruido, la fugacidad y la banalidad. Aquí el profesor Jaramillo no necesariamente estaba prediciendo el futuro, pero ya se había dado cuenta de las distintas formas de domesticación del espacio y de cómo el espacio es signado por quienes lo habitan, no hay de otra. En este caso en particular, cuando habla de velocidad, inmediatez, ruido, fugacidad y banalidad, yo no sé, puedo hablar de la ciudad de 6 a 6 y cuarto, puedo hablar de la salida por la calle 80 de 5 a.m. a 5 y media, puede hablar de la salida por la autopista sur de 7 a 8, puede hablar del centro al mediodía,
puede hablar de un centro empresarial a las 5 p.m. un sábado, no sé, tiene tantas formas de interpretarse porque hay tantos ejemplos además recubiertos por las dinámicas sociales, culturales y económicas comunes. El trabajo, el estudio, la familia, el ocio, no sé cuántas más haya, pero todas ellas tienen que ver o están condicionadas por lo que haya en el espacio urbano. Un ejemplo, si yo le quiero celebrar el cumpleaños a mi tatarabuela, es poco probable que la lleve a un parque de diversiones. Digo poco probable, no imposible, pero yo trataría de buscar otros espacios de la ciudad mucho más acordes a la celebración. Un ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo podría ser una zona cultural. Si yo quiero buscar libros, por lo general me iría al frente del Parque Santander, que hay una serie de librerías, o también podría ir por las aguas a otra librería, o incluso en Chapinero en algunas librerías, pero ya habría una sectorización de la necesidad o del gusto mismo, pero existe, no es una búsqueda repentina, ni es mucho menos un asunto que esté totalmente cuadriculado y recubierto por paredes. Cada situación y cada contexto también trae su cuota, por decirlo de alguna manera, de ciudad. Eso pues me lleva a hacer dos preguntas importantes, todo lo que hemos hablado hasta el momento. El primero es, esquemas de interpretación de la realidad. ¿Hay mecanismos para traducirlos? Y la otra es, relaciones de sentido. ¿Solo son posibles entre seres que conviven? A la primera, la respuesta es sí, y a la segunda, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, en este caso en particular, eso de esquemas de interpretación de la realidad, ¿a qué viene? ¿Con qué lupa vamos a examinar ciertos hechos, ciertos acontecimientos, ciertos espacios de la realidad, ciertos fragmentos que extraigo por alguna u otra razón? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en este caso en particular, yo hablo del arte, de una forma del arte como es la literatura, pero que creo que el arte en general, perdón, tiene todas las posibilidades de tratar la ciudad. En este caso, incluso viendo la diapositiva, tenemos una de ellas, que es la fotografía. Cada fotografía de las que vemos puede contar perfectamente una historia. Cada fotografía puede retratar un espacio de la realidad y cada fotografía puede ser un pedazo de lo que vimos que queremos recordar, como ocurre también, no sé, con la pintura, como puede ocurrir con la escultura, como puede ocurrir con la carpintería, como sin duda pasa en la música y como vamos a ver que ocurre en la literatura. En el caso de las relaciones de sentido, ¿solo son posibles entre seres que conviven? Bueno, la respuesta es no, porque efectivamente la domesticación que en el caso del Principito, él estaba hablando en ese momento con el personaje de una zorra, cuando se hace la definición de qué es crear vínculos. En el caso del Principito, pues él lo hace con un animal. En el caso del profesor Jaramillo, él plantea que la ciudad también se puede domesticar. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene elementos vinculantes para que uno, como habitante, lo interiorice y sepa qué hacer. Eso es como lo más importante de lo que ocurre con las relaciones de sentido. Digamos que la habitabilidad de la ciudad o la experiencia de movilidad, de la experiencia desde la arquitectura, yo puedo hablar de la geografía, pasado en lugares y por qué, pero también puedo hablar de la habitabilidad como el mero hecho de caminar y conocer y en este caso interpretar. Entonces, ¿cuál es la función o cuál sería en este caso el rol de la literatura? La literatura es una lupa, es una caja de resonancia, es un caleidoscopio a veces, pero sobre todo es una forma de traducir cosas que extraemos de la realidad y lo plasmamos en el papel. Entonces, bueno, procedamos a hablar de algunas obras literarias que considero yo hicieron la tarea, entre comillas, de hablar de la domesticación de la ciudad. Vamos a empezar por la experiencia urbana con una obra que me gusta mucho que se llama Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo. Creo que me gustaría empezar con esta para que se entienda que la radiografía que se está buscando no es una radiografía, digamos, técnica, tecnológica o una radiografía muy específica. ¿En qué sentido? En que de todas maneras todo lo que vamos a ver de aquí en adelante está asignado por la ficción.
y la ficción es una mirada de autor respecto a la realidad. Digamos que el escritor o la escritora agarra la realidad, la muele, hace lo que quiere, pero la transforma, pero eso no significa que no sea una forma de retrato. Lo que pasa es que es un retrato de alguna manera condicionado. ¿Y por qué considero pertinente hacer este anuncio con Open las Nubes? Porque en Open las Nubes Bogotá tiene mar. Entonces creo que ya de entrada alguien que esté esperando un análisis demográfico, pues se sorprendería y hasta se enojaría, porque pues Bogotá definitivamente no tiene mar, menos todavía ese mar que se plantea en el libro, que es un puerto totalmente industrial lleno de smog, de humo, en fin, no es una playa paradisíaca, sino que es pues el puerto, un puerto de mercancía nada más. Y más o menos cuando uno lee el libro y más o menos se ubica, creo que el mar queda en la 85 con tercera, no sé, definitivamente no lo hay. Entonces esto hace parte de la consolidación de la ficción. Vamos a hablar de los apartados de el cuento Ruta 34 a Meissen, personalmente mi favorito del libro, y son unos fragmentos que nos hablan del recorrido por la ciudad. Vamos a ver este rápidamente. El 34 a Meissen bajó cerca del cementerio y después cogió la avenida República de Uruguay y nos pusimos con Amarilla a contar los surapanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las estrellas, las canecas de basura, las puertas y las ventanas de aquellos edificios grises donde a veces se veía un rostro asomado por la ventana. Aquí lo que se encuentra en esta parte del cuento es una serie de elementos, pero sobre todo una particularidad muy importante. Hay una ruta 34A con el nombre de un barrio de Bogotá, del sur de Bogotá, Meissen. Entonces eso ya nos sitúa porque ya nos dice, ok, muy probablemente me esté hablando de cierto espacio geográfico que sí existe en la Bogotá que yo puedo ver, muy probablemente la ruta no, el libro es de 1992, pero de todas maneras nos va mostrando desde la ventana del transporte público, como en algún momento sugerí, lo que ocurre afuera. Entonces se ponen a contar huracanes, bueno, unos árboles, pero ven sobre todo elementos urbanos muy cotidianos que todos los días los vemos, pero no necesariamente tenemos pues por qué identificarlos, a menos no de esta manera, y eso sobre todo porque estamos pues ya acostumbrados a observarlos, ¿sí? Nadie se maravilla, creo yo, o no la gran mayoría, se maravilla con una puerta, salvo una puerta convencional, digamos. Una puerta pues no tiene nada, pero hace parte de ese constructo de la experiencia urbana, igual que las canecas de basura y las ventanas de aquellos edificios grises donde a veces se veía un rostro asomado por la ventana. Yo creo que nada puede, no sé, crear más melancolía o incluso llegar a rozar la tristeza que uno pasar en un bus y ver a alguien asomado por la ventana de un edificio gris, como lo define pues Chaparro Madeo en el texto. Entonces, aquí lo que hay es ciencia urbana muy interesante, mediada con la ficción, pero que la ficción no alcanza a desdibujar totalmente Bogotá. Bueno, en este caso no se le da el nombre de Bogotá en ningún cuento, pero no se alcanza a desdibujar la ciudad. Y si desean algún día leer la obra, se van a dar cuenta que hay una serie de elementos muy claves para decir, listo, este tipo nunca dijo que estaba en Bogotá, pero definitivamente lo es, uno se da cuenta. Otro fragmento más, aquí ya habla de la 45, y la calle 45, pues como todos la conocemos, es pues allí cerca, creo que no sé si alcanza a ser Teusaquillo, muy probablemente, pero es allí la frontera entre Teusaquillo y Chapinero. Y aquí en esta cita en particular, él pone una interacción con el conductor del bus y una persona que pues está un poco borracho al parecer. Pero entonces, bueno, lo importante de este fragmento, además de nombrar a la 45, es que justamente las formas de domesticación del espacio urbano también se asignan por cómo podemos convivir con el otro, es decir, cuál es la dinámica de interacción con el habitante. Generalmente, puede que no ocurra, la dinámica en el transporte público va del pago de pasaje, el abordaje del bus, la llegada a un destino y ya, y el regreso si es el caso. No hay ningún tipo, por lo menos así muy general, no hay ningún tipo de acción distinta. Pero puede ocurrir, me acuerdo mucho, por ejemplo, que hace unos años contaban algo, insisto, este tipo de cosas son cotidianas, a veces tal vez pequeñas, a veces unos guiñitos diarios, pero que de todas formas son contundentes cuando se habla de la domesticación de la ciudad. Decían que había un conductor del SITP
que estaba manejando y de un momento a otro paró en un lugar cualquiera. Por supuesto, eso alertó a las personas que, insisto, el recorrido mental es: pago pasaje, me subo, me siento si puedo y llego a un destino. Pero este tipo paró de la nada, no en una parada autorizada, no porque alguien le hubiera hecho la seña, no sé qué, y se paró y se dio la vuelta para decirle a las personas, primero para saludarlas: hola, buenos días, y bueno, no, para decirles que ojalá tuvieran un buen día y que hicieran lo posible porque el transporte fuera lo más ameno para todos, para ellos y también para él como conductor. Y ya, volvió, se sentó y siguió. Ese tipo de asuntos son muy particulares porque no ocurren con tanta frecuencia. Definitivamente uno en el transporte público no espera que el conductor o la conductora propiamente haga eso, pero son esos pequeños guiños de alteración de cotidianidad que de todas maneras también muestran otras formas de interpretación, en este caso de los comportamientos. Eso es muy importante, y aquí hay uno que pues se muestra un poco más chocante, pues porque definitivamente el libro le apuesta a eso, pero que va respondiendo a eso de cuáles son las interacciones posibles y plausibles, en este caso, del transporte público. Aquí, entonces, otra cita que también es muy linda y es del cierre. Habla de que paró en un cafecito del malecón. Insisto en que en este libro Bogotá tiene mar, no hay un malecón en Bogotá, eso ya está totalmente descartado, pero entonces lo que signa es la interpretación que se tiene de la ciudad. Recordemos que veníamos, por supuesto, ha pasado mucho el cuento porque no lo traje completo, pero de todas maneras íbamos como en un viaje en el transporte público un poco bucólico y más oscuras, y encontrándonos con ciertas escenas un poco nostálgicas de la ciudad, con cosas tal vez tristes incluso, acaso grises, acaso violentas, y en este caso él dice una frase muy interesante: por la radio me enteré de que la ciudad había sido destruida. Una inmensa columna de humo se alzaba en el horizonte. El ruido de los peces negros era ensordecedor. El cielo se tiñó de llamas y de gritos. El ruido de los peces hacía vibrar el vaso de vodka y el sol quemaba mis ojos, mis sueños rotos. Lógicamente aquí hay una incidencia total de cómo crear un clima melancólico en la narración. Eso no, pues bueno, eso ya es una apuesta totalmente válida para el autor, pero sobre todo lo más importante es esta parte. Me enteré de que la ciudad había sido destruida. Si tienen la oportunidad de acercarse al libro, pero sobre todo si tienen la oportunidad de acercarse al cuento, se darán cuenta que la interpretación de la ciudad apunta a eso, a que eso iba a explotar, a que eso iba a estallar. Y hay unas condiciones, hay unas lógicas impuestas bajo las cuales a uno no le sorprende que eso pase, que por la radio él se entere que la ciudad había sido destruida. Entonces, Opio en las nubes le apuesta a la experiencia urbana porque hay una recopilación de elementos de la ciudad con los cuales uno como lector o uno como lectora se puede identificar totalmente. No hay ningún tipo de, de alteración absoluta, no sé, encaminada a la ciencia ficción, por ejemplo, en la que los elementos se pueden desdibujar de manera mucho más visible, sino que sí hay una intención total de contarlas y nombrar la ciudad, y sobre todo mediado por ciertos elementos de ficción, como en este caso el mar o el puerto industrial, pues para efectos prácticos de la obra. Otra experiencia urbana es Los otros de Adelaida, Gonzalo Mayarino Flores. Gonzalo Mayarino tiene una obra en la que ha retratado a Bogotá de distintas maneras, y este de Los otros de Adelaida es la tercera entrega de la llamada trilogía de Bogotá. La traigo en este momento porque creo que habla de un tema contemporáneo muy interesante, incluso si les cuento no creo que haga ningún tipo de spoiler, y habla sobre la bomba que estalló en el DAS hace más o menos 30 años, si mal no estoy. Y las consecuencias que eso tuvo a nivel de noción de la ciudad, porque eso es algo muy importante. En ese entonces había un temor particular por habitar la ciudad. Esos temores se transforman, se dibujan, evolucionan a veces o involucionan, pero casi siempre permanecen. Creo que hoy en día el temor a la inseguridad de la ciudad no es un asunto de cifras, no es un asunto institucional, no es un asunto policial, sino que hay maneras de interpretar el espacio público que ya no son tan válidas como antes, o no decir sea el término validez, pero que tal vez han desaparecido.
justamente tiene que ver, o a veces va todo signado por ese clima de desconfianza, por ese clima de zozobra, por ese clima de terror, que también ocurre por las distintas caras de las ciudades. Creo que un hecho muy particular y lamentable que se puede citar y que no es tan reciente, pero considero que vale la pena, es la bomba del centro comercial de Andino, si mal no estoy. Espero no equivocarme. Pero creo que eso demostró las dificultades del habitar el espacio público, pues en ocasiones. Lógicamente, la domesticación de la ciudad implica un acercamiento, implica recorrerla, implica reconocerla, pero pensar ese tipo de situaciones creo que sí invitan a una reflexión sobre a qué riesgos, porque hay unos riesgos de exposición, hay en la experiencia urbana del espacio público. Y esos riesgos, yo no digo que no sean inevitables o que vayan a ocurrir, pero creo que son riesgos que hay que tener en cuenta, y ante los cuales, si se quiere, se puede tener cuidado. Y digo si se quiere porque en ocasiones no es necesario, pues no sé, o habrá otras formas de interpretar esas dinámicas. Pero entonces, con los otros y Adelaida se centra en ese episodio histórico para hablar una historia de un personaje. Entonces, creo que aquí es un poco claro. Si yo no hubiera tenido que sacar el pasado judicial, no habría ido a palo quemado. Cuando la bomba explotó, la niña se había alejado y estaba mirando unos ventanales en los que se reflejaba la luz. Los vidrios se le clavaron en el cuerpo y se murió antes de que llegáramos al San Juan de Dios. Esta cita me gusta mucho porque tiene dos elementos no tan explorados en la literatura urbana bogotana, creería yo. En este caso, Palo Quemado, por supuesto, en este momento es epicentro de una tragedia, pero también el Hospital San Juan de Dios, que además ha estado recientemente envuelto en una que otra controversia por cuestiones distritales, arquitectónicas y patrimoniales, pero en todo caso no deja de ser también un espacio icónico de Bogotá. Hoy en día, por ahora en desuso, dicen que en algún momento el San Juan de Dios se va a reactivar y es muy probable, pero pues en este momento no deja de ser sino un monumento, casi que un vistazo al pasado, porque en realidad el cuidado verdadero sobre el San Juan de Dios empezó hace tan solo algunos años. Entonces creo que es muy interesante porque nos sitúa en dos lugares que no son muy frecuentados en la literatura o que no hacen parte del desarrollo de ciertas historias. En este caso, pues es muy importante. Aquí, me gustó mucho porque más experiencia urbana creo que no puede haber. Bueno, algo muy importante, más experiencia urbana verosímil, en este caso de la personaje, de Adelaida, que nos dice que bajó a la séptima, llegó a la avenida Jiménez, mira a las personas allí hablando, esperando, en sus negocios, insisto, espacio público. Cuando crucé al otro lado vi los rieles del tranvía casi borrados sobre el pavimento. Yo creo que todos y todas en algún momento pues hemos tenido la curiosidad de los rieles que tal vez cuando los vimos por primera vez o de vez en cuando pasamos al lado de ellos, es muy intrigante ver que todavía estén ahí, pero sobre todo ver que todavía hay una cabina de tranvía o un túnel de tranvía. Por supuesto está totalmente modificado, tiene otros usos, pero pues no deja de ser casi que un encuentro entre el pasado y el presente. Y para hacerlo mucho más histórico, a unos, no sé, unos pasos nada más, también aparece la esquina de Gaitán, que es una interpretación de la memoria histórica del espacio público, porque justamente se habla de la esquina de Gaitán. Claro, por supuesto, se puede decir es un monumento, es una serie de sucesión de placas, es un espacio conmemorativo, pero no deja de ser la esquina de Gaitán. Entonces eso también es interesante porque es una forma de interpretar el espacio público a nivel histórico. Bueno, seguimos. Me acordé de que a los tranvías los llamaban nemesias. ¿Por qué los llamaban así? No supe en ese minuto. En el Parque Santander le compré cigarrillos a una mujer. Había unos hombres redactando documentos en máquinas de escribir sobre cajones y mesitas. Llegué a la avenida 19 y la crucé. Llegué a la terraza Pasteur y crucé por la calle 24. Algo muy interesante de este párrafo es que una persona, ustedes, yo, pueda hacer ese recorrido al pie de la letra. Bueno, no tan al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tal vez no se vaya a encontrar, no sé, a la mujer que vende cigarros en el Parque Santander. Esto es muy ambiguo, muy probablemente haya ventas, no lo sabemos, pero esa parte en particular, la que sigue, había unos hombres redactando documentos en máquinas de escribir sobre cajones y mesitas.
ese tipo de personas que escribían sobre todo minutas judiciales o que estaban ahí pendientes de en qué documento podían colaborar para una persona, es un oficio que no se ha perdido, que no se ha extinguido, pero definitivamente ya no es tan recurrente. Pero algo que sí es muy interesante de esta parte es que en serio este recorrido se puede hacer y hay un alto grado de verosimilitud, porque uno puede hacer eso y llegar incluso a la terraza Pasteur, un espacio también no tan icónico como en otros tiempos, incluso se podría decir que un tanto olvidado, pero que sigue ahí. Igual que la Avenida 19, igual que la calle 24, igual que el Parque Santander y la Jiménez y la Séptima. Ahora hablemos de la memoria, que es una de las más importantes también. Y escogí un libro que es muy particular, creo yo, porque nos habla desde la visión de una niña sobre lo que fue Bogotá en los años 70, umbral 80, y las distintas formas de ver la ciudad, sobre todo se retratan en el nombre, ¿no? Prohibido salir a la calle. Esa es una advertencia en ocasiones que se le hace, no sé, a los menores o a las menores, a las personas que podrían tener algún tipo de dificultad al abrirse al espacio público. Entonces creo que pues en ese sentido me pareció muy interesante, pero sobre todo la novela explora desde la visión de una niña cómo fue llegar a la ciudad, porque además llegaba a la ciudad, pero cómo empezó a interpretarla cuando ya empezó a crear esos vínculos con la ciudad. Insisto que esos vínculos retratados en la literatura, pero cuando ocurren en la vida, son silenciosos. En definitiva, no hay una forma de decir, no sé, que alguien esté caminando y diga en voz alta, bueno, voy a crear vínculos con la ciudad. No ocurre de ese modo. Es un asunto casi orgánico que tiene que ver con el transitar por el espacio público, en habitar un espacio urbano, en estar en la ciudad. No hay definitivamente otra manera de domesticarlo, o por lo menos no una manera tan precisa. Entonces, esto es muy importante, creo yo, porque es una de las partes que nos habla del espacio íntimo y de cómo empiezan a haber lógicas subyacentes que pueden chocar. En este caso en particular, no hubo una reinterpretación de ciertas reglas, sino lo que hubo fue un encuentro, un choque con que había un incumplimiento de ciertas reglas dentro de su hogar para la personaje. Entonces, yo veía que lo que me enseñaban en la escuela sobre la familia era lo contrario de lo que me pasaba en mi casa. La cabeza del hogar no estaba, la mamá no hacía los trabajos domésticos. La abuela ocupaba el lugar de la mamá y la mamá el del papá. Por nada del mundo quería contarle eso a la maestra. Entonces, esto también tiene que ver mucho con la primera interacción que existe con los diversos espacios. En este caso en particular se habla de la casa como forma física, sí, pero también como hogar, y la reinterpretación de diversos roles. Entonces, de alguna manera, la niña, porque tiene miedo de contarle eso a la maestra, porque no lo va a hacer por nada del mundo, porque está rompiendo, está siendo testigo de una ruptura de distintas lógicas impuestas. Por supuesto, esta ruptura no tiene absolutamente nada que ver con un asunto de valentía o un asunto de otra forma de ver el mundo, sino que la necesidad, fue la necesidad lo que empezó a establecer estas nuevas lógicas. Pero entonces, claro, lo más interesante es verlo desde una persona que recién está aprendiendo a dibujar para sí misma esas lógicas y se da cuenta que no las cumple. No es culpa de ella, por supuesto, no es culpa ni de la mamá ni de la abuela, pero no las cumple. Y eso es una forma de empezar a negociar dentro de distintos roles de habitar la ciudad. Yo no cumplo las reglas y no tengo, para el caso particular de ella, no tiene nada que hacer para poder cumplirlas, no está en sus manos. Entonces, ¿cómo se puede negociar? La adaptación, en este caso, pareciera ser pues la vía más expedita, pero sobre todo ella lo que tiene es un temor de contarle a la maestra que de alguna manera está fuera de las lógicas impuestas en su momento. Claro, hablamos de los años 70, raya 80. Hoy en día creo que no hay, o más bien, hoy en día hay una interpretación muy particular también de la familia o de la consolidación de hogares. Por ejemplo, los espacios públicos, los espacios que recorremos y habitamos, se me ocurren centros comerciales, restaurantes, otro tipo de escenarios comerciales, se adaptan para, por ejemplo, las mascotas, teniendo en cuenta que hubo un aumento de
la adopción de perros y gatos principalmente, pero pues de otro tipo de mascotas que ojalá estén dentro de la ley. Pero entonces ese tipo de asuntos también nos hablan de cómo la ciudad y cómo las dinámicas de ciudad empiezan a negociar frente a nuestro espacio íntimo y privado. Para que las familias puedan recorrer el espacio público, sí, puede ser una visión económica y lucrativa incluso, pero para que las familias lo puedan hacer tenemos que adaptarnos a las nuevas dinámicas. El centro comercial, cualquiera, perfectamente podría decir, no, no admitimos mascotas y ya está, las personas con mascotas no vienen. Pero claro, teniendo en cuenta que hay un aumento en la adopción, que hay otro tipo de consolidación de hogares con otras formas de vida, entonces definitivamente se adaptan a eso. Es una negociación y ese tipo de negociaciones, esta es en apariencia muy económica, lo reconozco porque se trata de cómo le sigo sacando plata, esa es la verdad, pero de todas maneras no deja de ser de qué manera vamos a darle una nueva experiencia o una nueva interpretación de la experiencia urbana a las nuevas familias o a las familias emergentes o a las personas que consolidan sus hogares de formas distintas. Este también es muy interesante porque más memoria urbana no podría haber. Está muy chévere hablar de la carrera séptima, está muy chévere hablar de la calle 26, del cementerio central, de la Candelaria, de muchos lugares, pero yo creo que lo que por lo general nos topamos en la cotidianidad tiene que ver con los comercios. Y comercios no necesariamente enormes, no marcas gigantescas, por supuesto estas que aparecen son muy grandes, pero lo más importante es que son ¿y populares en qué sentido? En que uno de verdad se lo encuentra en el espacio urbano. Uno no tiene que ir, no sé, a Monserrate para encontrarse con una miscelánea. Uno no tiene que ir a la Quebrada La Vieja para encontrarse con la fábrica de calzado Panam, que incluso pues creo que es un poco, ya es muy antigua, pero tiene que ver con eso. Aquí hay un... Y lo que más me gusta, la cita no sé si se infiera, pero nada más acomodarnos es entre el carro y Tomás, que es el hermano de la protagonista, empiezan a leer los letreros que ven por la ventana. Entonces tiene que ver mucho también con esa experiencia de encuentro con la ciudad, pero sobre todo un encuentro visual, un encuentro en el que uno hace una referencia total. Y eso también eso se instala de las maneras, incluso a veces más sencillas posibles. Un ejemplo, cuando alguien se va a encontrar con una persona, perfectamente puede decirle, no sé, nos vemos en la, qué sé yo, voy a inventarme cualquier cosa, nos vemos en la calle 24, número 1563. Puede que diga eso, como puede que diga, ¿sabe qué? Veámonos diagonal a la bomba de, no sé, de Barrios Unidos. Veámonos ahí en la Panamericana de tal parte. Veámonos en el centro comercial, no sé qué. En fin, este tipo de espacios que sí tienen que ver con una serie de dinámicas económicas también son una consolidación de domesticación. Entonces las direcciones, no digo que pasen a un segundo plano, pero hay otros puntos de referencia mucho más grandes. La esquina de, la tienda de tal, el lugar donde venden esto, donde alguna vez compramos tal cosa. Y esas son referencias pequeñas, cotidianas, a veces diminutas o en apariencia intrascendentes, pero que terminan consolidando esa noción que vamos a tener de ciudad más adelante para recorrerla. La ciudad que, o la Bogotá que imaginamos cuando vamos a planear, proyectar y planificar una cotidianidad cualquiera. Ahora, perder es cuestión de método, también tiene una serie de elementos de memoria, pero insisto en que era un asunto circular. Todas las obras aquí citadas tienen narración, sin duda alguna, tienen fragmentos de memoria o tienen la posibilidad de tener fragmentos de memoria y también le apelan a la experiencia urbana para complementar los dos elementos anteriores. Entonces, en este caso, claro, lo cito en memoria, pero no necesariamente es porque es exclusivamente de ahí, sino porque articula muy bien los elementos y tal vez sobresale un poco la memoria. En este caso en particular, a diferencia del libro de Consuelo Triviño, perdón, sí hay una memoria urbana experiencial. Vamos a ver por qué. Al llegar al tercer puente, miró el reloj y vio que eran casi las 5. Mónica debe estar furiosa, se dijo. Aceleró hasta la avenida 127 y luego bajó hasta Niza, reprochándose ser como era, alguien perdido en el tiempo, incapaz de cumplir con una cita, como si las coordenadas del reloj fueran un lenguaje ajeno a su vida. Muy interesante porque parece que definiera al bogotano promedio, en el que las coordenadas del reloj son un lenguaje ajeno,
Pero hablando en serio, a mí lo que me gusta de esta parte es que hay una combinación entre un espacio además no muy referenciado, la 127 y Niza, esos son de Suba, de la localidad de Suba, y no tampoco es una referencia muy abismal en la literatura como otros espacios en la ciudad, pero sobre todo la coordinación o incluso la descoordinación con el tiempo, que es un asunto nada menor en las ciudades. Por supuesto, está esa frase de que, no sé, a una persona la citan a las 3:15 para que llegue a las 3:30 o algo por el estilo. Pero más allá de ese tipo de dinámica de tardanza, en realidad habla mucho de ese tipo de negociación que se hace en la ciudad teniendo en cuenta, no, perdón, la negociación que se hace con el tiempo teniendo en cuenta las dinámicas de ciudad. Si, por ejemplo, yo personalmente tengo que estar, no sé, al sur de la ciudad a las 3 de la tarde y salgo del norte de la ciudad a las 2 p.m. a agarrar un carro que me lleve de la autopista norte a la autopista sur, las probabilidades de llegar a las 3 tal vez no sean tan altas por factores totalmente externos, trancón, dificultad de vías, lentitud en el tráfico, en fin, puede haber muchos elementos en los que también la experiencia urbana nos condiciona en el tiempo. Yo creo que todos, y eso sin duda me incluye, ya sabemos exactamente cuánto nos demoramos para ir al trabajo cuando tenemos que ir, o para ir a hacer una diligencia, o para ir a hacer otra. Y ese tiempo que medimos, que va mucho más allá de, no sé, aplicaciones como Waze, muy valiosas, pero que va más allá de eso, es justamente una forma de interpretación de los espacios. Yo sé que me voy a demorar eso, no porque, no sé, haya medido la distancia de la manera más rigurosa posible, sino porque en definitiva hay distintos factores de la ciudad que muy probablemente me lleven a demorarme cierto tiempo determinado. Entonces creo que aquí hay un guiño y sobre todo un vistazo muy interesante a lo que es la interpretación del tiempo desde la experiencia urbana. Porque sí, a veces pareciera que en Bogotá el tiempo tiene 25 horas. Entonces se quedó callado y apenas miró a la oscuridad de la avenida 26, los puentes que iban pasando sobre su cabeza, y tembló a ver el larguísimo muro del cementerio. La calle de las Florerías estaba aún más oscura. El único signo de vida, frente a las montañas de escombros y basuras, era una puerta con un farol iluminado. Entonces Estupiñán sintió que con el miedo y el frío su mente se aclaraba y apareció la pregunta. ¿Cómo vamos a entrar sin Lampa? Camine, le muestro y tome aire que la cosa va a ser dura. Aquí, bueno, la novela en sí, esto pues yo no creo que sea un spoiler, pero ellos tienen que meterse al cementerio. Eso es lo que le preocupa a Estupiñán. Entonces creo que la construcción de esa parte del cementerio, pero sobre todo de la construida. Cuando uno pasa por el cementerio no necesariamente le va a dar miedo por cuestiones religiosas o sacrosantas, sino porque si pasa a cierta hora y en determinado lugar, por ejemplo, ellos tuvieron la suerte, y yo lo llamo suerte, de pasar por la avenida 26. Muy probablemente si pasan por el otro lado del cementerio, creo que la dinámica puede que llegue a ser un poco distinta. Además que habla de que la calle de las Florerías estaba aún más oscura y además el único signo de vida era un farol iluminado. Entonces ya hay una noción de qué tan difícil es transitar por este lugar. Y esa dificultad me lleva a pensar, por ejemplo, en cómo uno habita la ciudad teniendo en cuenta reglas otra vez subyacentes, lógicas que ya están impuestas. Un ejemplo, si alguien decide alquilar un apartamento para reposar y lo hace en la zona rosa, pues muy probablemente los fines de semana no va a poder dormir mucho que digamos. Entonces creo que hay unas lógicas aplicadas en espacios de la ciudad que invitan también a, no digamos regular o controlar los comportamientos, pero sí a darles una medición precisa. Por lo menos para el lado del cementerio no se recomendaría pasar tipo 2 de la mañana, cosa que muy probablemente sí pueda ocurrir en, no sé, en las zonas de bares de Chapinero, por ejemplo, que al menos hay iluminación, hay personas. Por una persona que decida pasar por ahí, pues sabe que se va a encontrar con ese tipo de clima festivo que va a ser muy distinto a lo que se encuentre si pasa a las 3 de la mañana por, no sé, el Parque El Tunal, que además es un espacio que va a estar cerrado y es muy grande y va a pasar por el andén. Entonces, ese tipo de lógicas sobre cómo interpretar los espacios, por un lado, puede que eviten que uno transite por ciertos lugares, pero por el otro, capaz y brinda las herramientas para que uno sepa exactamente cómo comportarse en ciertos lugares oscuros, desolados o por el contrario, ruidosos, bulliciosos o bucólicos.
En el caso de la narración, hablemos de Tu sombra de pájaro, que es un libro que salió también de la maestría de escrituras creativas, es de una compañera llamada María del Mar Escobedo, y es muy curioso porque el libro retrata de alguna manera la Bogotá que se encerró por las cuestiones pandémicas. Entonces, eso dista mucho de la experiencia de ciudad, pero porque hasta ahora la experiencia de ciudad más o menos está descifrándose de qué pasó en esos meses, que en algunos casos fueron años, en los que hubo un cierre total pues, por cuestiones de salud pública. En este caso es muy interesante porque de todas maneras, pese a que hay una suerte de encierro, o más bien la acción y la historia transcurre al interior de un hogar, hay un asomo a la ciudad que más o menos nos sitúa en épocas muy recientes, es muy verosímil y uno se alcanza a identificar con ciertas situaciones. Insisto, narración, experiencia urbana y memoria. Las tres cosas van anudadas y ocurren en las obras pues, que estamos citando. Unos elementos más que otros, pero están presentes. 20 minutos después, la lluvia amainó lo suficiente para permitirme salir. Quise tomar el tranvía, pero la estación estaba cerrada por las manifestaciones, así que tuve que subir de nuevo hasta la Independencia para esperar otro bus. La tarde se iba entre las nubes y el cielo se poblaba de pájaros. La gente se apretujaba sobre los andenes esperando los buses que no llegaban. Este creo que es una cita muy interesante porque además la autora juega muy bien con el pasado, el presente y vaya uno a saber si el futuro, porque pues habla de tomar el tranvía, que definitivamente es un servicio público al que ya no podemos acceder, pero cuando se da cuenta que está cerrado y además que está cerrado por manifestaciones, no por el paso inexorable del tiempo, entonces dice que va a agarrar bus. Es muy interesante ese juego narrativo que hace sobre el pasado, el presente y el futuro. Pero es muy interesante esto. La gente se apretujaba sobre los andenes esperando los buses que no llegaban. Creo que es una situación pues cotidiana bastante real y es una forma eso ya ni siquiera entra dentro de la negociación de la domesticación de la ciudad, sino que hace parte ya de unas dinámicas, uno no diría inevitables e insuperables, pero totalmente cimentadas. No sé, hay distintas pautas en el transporte público para incentivar la cultura ciudadana, por ejemplo, para hacer, no sé, reflexiones pedagógicas sobre cómo comportarse uno en un bus o en un Transmilenio. Pero bueno, a veces esas iniciativas, hay que decirlo, se sobrepasan por las lógicas subyacentes de la ciudad. Y la lógica subyacente, para esta frase al menos, es que las personas pues tienen mucho afán y nada que llega al bus. Y esas dos cosas combinadas a veces son un detonante para la catástrofe. Un ejemplo también de ese tipo de conglomeración y que tiene que ver con la interpretación de los espacios de la ciudad es cuando, por ejemplo, usted sale de la iglesia del Voto Nacional, pasa a la Plaza de los Mártires y va a subir hasta la Séptima. Usted tiene que pasar por una serie de comercios que casi siempre pasan llenos, apabullantes, repletos de personas y de comerciantes y de carros y en fin, que llevan ropa. Hay una serie de elementos y eso no es un espacio transitable, es decir, transitable en el sentido de que usted considere que pasando por ahí no va a tener ningún tipo de interrupción en su camino y va a seguir de la manera más campante posible. No es verdad. Ese es un espacio lleno de ruidos, es un espacio lleno de todo tipo de experiencia urbana y sobre todo experiencia económica. Entonces, ir ahí tiene un propósito exacto. Pero entonces uno pasa la décima más o menos, llega hasta la novena, la octava, en dos calles ya todo se ha silenciado. Ya otra vez no hay tanta gente, ya otra vez las dinámicas comerciales son distintas, ya otra vez hay otros propósitos respecto al transitar por ahí, hasta que uno llega a la Plaza de Bolívar. Ese recorrido se puede hacer teniendo en cuenta la interrupción de cuando uno sale del Voto Nacional en 5 minutos. Es decir, usted en 5 minutos es capaz de explorar la cara B y la cara A de la ciudad y tan solo caminando. No iba con un blog de notas, no iba con un radar de demología o algo por el estilo, sino que decididamente iba caminando. Y eso bastó para que uno sea capaz de comprender la diferencia sustancial de ciertos espacios que además conviven juntos, están pegados uno del otro. Entonces, eso también es muy particular y tiene que ver justamente con estas lógicas de ciudad. Bueno, este creo que es muy interesante. Hacía tiempo que no entraba a un centro comercial. Hay algo agradable,
casi hogareño, en esas tiendas de ropa. Me gustaba recorrerlas despacio, mirando todo sin querer comprar nada. A mi madre le encantaba entrar a tiendas así, deambular por todos los pasillos, uno por uno. Cuidado para el hogar, adornos, mecánica, mascotas, ropa para dama, papelería. Cuando me mudé con ella pasábamos los domingos así, recorriendo pasillos sin hablarnos, pero en paz. Me acuerdo mucho, no traje esa cita en las diapositivas, pero Juan Carlos Jaramillo, el profesor Jaramillo, en el trabajo de la domesticación de los espacios, hablaba como el centro comercial es un espacio para no estar, es una suerte de no lugar. Sé que hay muchas teorías al respecto, sobre todo teorías sociológicas sobre los no lugares, y es justamente un sitio que no es un sitio, un espacio en el que uno está y al mismo tiempo no, una suerte de no sé, la abertura pública del espacio privado, no sabría definirlo de alguna manera, pero el centro comercial ha adoptado esas dinámicas muy distintas a las de la ciudad, porque es un espacio privado, en definitiva, pero que es un pequeño, gran espacio público en su interior, porque hay comercios, porque hay zonas de ocio, y porque además, bueno, también tiene propósitos a veces estudiantiles y académicos y laborales, pero sobre todo es un espacio para deambular. Muchas veces, creo que en la gran mayoría de ocasiones, tal vez me equivoque, porque bueno, hay de todo en la vida, pero la gran mayoría de veces la palabra vitrinear casi que es hermosa porque define lo que se hace en el centro comercial. Uno va, puede estar 2 o 3 horas y no comprar nada. Es decir, hay una suerte de extraña irrupción de las lógicas, porque usted entra a un centro, su palabra dice comercial, no sé, a sentarse y mirar a la nada. Perfectamente puede hacer eso y nada lo va a impedir porque está en una suerte de no lugar atrapado en una burbuja rarísima. Entonces creo que ese es uno de los fenómenos más curiosos para descifrar sobre las ciudades contemporáneas. En este caso la existencia del centro comercial, pero de esos no lugares que están hechos para estar y al mismo tiempo no, que es pues una alegoría a la divagación bastante interesante. Entonces creo que esa tiene mucho que ver. Y bueno, finalmente llegamos a la obra por la que justamente estuve en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional. Las herramientas que vi en los 2 años fueron imprescindibles para que esta obra viera la luz. Y la novela cuenta la historia de un delincuente que camina mucho por la ciudad. Entonces, claro, el tema nunca ha sido gratuito en mi haber académico ni en mi haber literario, porque pues terminó todas esas inquietudes que tal vez me he planteado al caminar, terminan reflejándose en el libro. Entonces creo que es muy interesante porque es el resultado de, de todas las preguntas que no he podido responder, creía yo, sobre qué clase de fenómeno, si es la palabra que cabe, qué clase de fenómeno es la que alberga la ciudad de Bogotá y la hace tan distinta a las otras. La hace tan difícil en ocasiones de domesticar o a veces lo suficientemente dócil. Es muy extraño porque, insisto, todo tiene que ver con las irregularidades de los espacios, no irregularidades urbanísticas, sino irregularidades culturales de distintos espacios, el encuentro y el choque en ocasiones de nociones distintas de ciudad, en fin, toda una serie de elementos que hacen que la ciudad sea multidiversa, pluricultural, pero al mismo tiempo un tanto caótica. Saqué algunas citas del libro y creo que esta es una de las más importantes o de las que a mí me gusta mucho, que es la referencia a la calle de los Anticuarios. Esta calle de los Anticuarios queda detrás de la Universidad Konrad Lorenz, por la calle 62, más o menos, y es muy interesante porque es toda una cuadra repleta de compraventa de cosas antiguas. Entonces uno puede encontrar sillones a veces muy bien restaurados, que se nota que están viejos, es decir, viejos por el tiempo, cuadros maravillosos, teléfonos de disco, hay una serie de elementos que por lo menos frente a la funcionalidad urbana de la actualidad no tienen una utilidad total, pero que de todas maneras están ahí y hacen parte de un andamiaje económico que yo todavía me pregunto cómo se mantiene, no pareciera ser el negocio más próspero la venta de antigüedades, pues sin duda lo es, o bueno, no sé si lo sea, pero ahí residen unas lógicas interesantísimas, y es justamente cómo en un espacio de la ciudad
hay un encuentro del pasado en el presente. Eso pasa en muchas partes, pero esta calle de los Anticuarios fue por lo menos una de las que más me inquietó cuando tuve la oportunidad de recorrerla, porque de todas maneras es un negocio venido a menos. No sé, se me ocurre, hace poco conocí la historia, o vi la historia de un señor que es un afilador de cuchillos, y su oficio es afilar cuchillos, pero bueno, no sé, es complejo pensar que haya toda una estructura económica detrás de afilar cuchillos. Es una actividad compleja y un poco antigua, si se quiere, pero que sigue vigente de alguna manera. Y son estos pequeños espacios los que dan cuenta que la ciudad, no quisiera decir tiene de todo, pero sí es capaz de albergar cosas que luchan contra el tiempo. Y eso es muy interesante. Acá. Mi ataque demencial llegó a tal punto que rebusqué entre los caños de la 13 y la calle 20 en busca de su cuerpo. Caminé hasta la Plaza de Bolívar, fui al barrio Egipto y me devolví hasta Las Cruces y en ningún sitio la vi. Acabé otras cajetillas de cigarrillos y volví a mi punto inicial. La referencia a ciertos barrios también tiene mucho que ver con la forma de domesticación de la ciudad. Entonces, por ejemplo, claro, está la Plaza de Bolívar, está el barrio Egipto, está Las Cruces, pero también hay una búsqueda en los caños, es decir, en unas estructuras funcionales como desagüe en su mayoría de ocasiones para la ciudad, pero que en este caso podrían cumplir otra función. Se me ocurre mucho, por ejemplo, lo que ocurre debajo de los puentes de la 26, de la calle 26. Podría referenciar otros puentes, pero creo que bajo los de la calle 26 se podría decir que se construyó una mini ciudad en su momento, justamente de personas sin hogar que llegaban allí, armaban su cambuche, su refugio, y se quedaban y empezaron a trazar dinámicas subterráneas de la ciudad, cosa nada menor. También hay el caso de, por ejemplo, una persona que, según recuerdo hace poco, falleció, que vivía entre una alcantarilla. Eso, no, eso tiene muchísimas aristas sociales, institucionales, incluso y de descuido preocupantes, pero también tiene que ver con la irrupción de muchas lógicas, porque claro, esos espacios no están hechos para ser habitados propiamente, para crear zonas de convivencia, ni siquiera están diseñados, mejor dicho, una columna de un puente está diseñado pues para sostenerlo, no tiene un fin distinto o un fin más esencial que ese. Y de todas maneras, alrededor de esa baranda, de esa estructura, pues puede haber la posibilidad de un refugio. También habla de esas caras difíciles de la ciudad y que sin duda alguna denotan un problema que va más allá de la mera experiencia urbana. Es un problema distinto, un problema social, pero es un problema pues que compete en otras instancias. Fui hasta la calle 17 con carrera 18. Bueno, hablando de ese tipo de particularidades que ponen a reflexionar sobre el estado de la ciudad. La zona no había cambiado nada. Recicladores y perros se escarbaban entre la basura, mujeres se refugiaban tras las puertas de lo que pretendía ser una bahía de parqueadero, locos y locas, o cuerdos y cuerdas, dependiendo de la perspectiva, se recostaban en los andenes a discutir mientras consumían sustancias para quitar el hambre y las ganas de morir. En esta cita en particular hay algo como lo que ocurrió con Consuelo Triviño cuando se subió al carro, o lo que ocurrió en Ruta 34 Amazing cuando los protagonistas miraban por la ventana, o lo que ocurrió con el man que conducía por la 127 pensando que era un enemigo del tiempo. Y es que hay un rol intrínseco de espectador, no hay un rol de superhéroe, no hay un rol de solucionador, no hay un rol ni siquiera de apaciguador de situaciones. El rol es el de espectador. ¿Por qué? Porque el espectador lo que hace al mirar es tratar de descifrar y comprender, que es la primera parte o lo más esencial en el momento de tener una experiencia urbana en la ciudad. Ya sé que me voy a encontrar con situaciones complejas. Es muy probable que esas situaciones complejas necesiten un manejo distinto, así por ejemplo, no sé, no fui hasta la calle 7, sino, no sé, fui hasta las 170 con autopista, pues, por ejemplo, por nombrar algo, pero en fin, cada espacio tiene sus formas de interpretación y es muy importante pues tenerlo en cuenta. En este caso, la experiencia urbana lo que plantea es una radiografía del espacio, una radiografía de lo que ocurre en diversos escenarios y un intento, es verdad, un intento de interpretación
de por qué ocurre. Bueno, este también es una cita que resalté porque habla de otro lugar tampoco muy referenciado en la literatura en la literatura bogotana. Demoraba casi una hora en sus compras y volvía a su hogar en Tunjuelito. Alrededor del mediodía los olores alimenticios salían por las ventanas de esa casa venida a menos, como las otras estructuras de la cuadra. Todas se componían de un piso, todas tenían moho verdoso en las paredes. A todas se les caía la pintura revelando el deterioro de los ladrillos. Todas pusieron botellas rotas en la parte superior de la puerta para complicarle el trabajo a los ladrones. Digamos que las dos citas anteriores, junto con esta, y un poquito quizá la de la calle de los anticuarios, tal vez si lo ponemos si le quitamos la ficción, por decirlo de alguna manera, y lo ponemos en papel, es posible que nos topemos con un reflejo del deterioro, un reflejo de algo que se diluye, un reflejo de algo que empieza a arruinarse, un ejemplo de algo que está a nada de convertirse en ruinas. Pero claro, eso también es un reflejo del descuido en ciertas zonas de la ciudad o de las formas de vida que se han adaptado a condiciones particulares de la ciudad. Eso también es una de las apuestas que ocurrió en No morir tan pronto, más allá de estos 4 fragmentos, pero que ha ocurrido en las otras obras citadas, y eso también es lo que hace interesante abordarlas y leerlas. Primero, de qué manera uno como transeúnte, ni siquiera digamos como habitante de Bogotá, sino como persona que camina, es capaz de identificarse con la relación de estos autores y estas autoras con el espacio público. 2, de qué manera uno es capaz de más o menos discernir las lógicas subyacentes, así sea por mero instinto de supervivencia. En muchas ocasiones se trata de eso, justamente, de cómo puedo sortear espacios peligrosos de la ciudad, esa es la verdad. Pero hasta para sortearlos se necesita una suerte de vínculo que se cree con la ciudad, y un vínculo no tiene que ver con, bueno, me voy a quedar aquí en la 17/20, que está todo oscuro, y voy a esperar a ver qué ocurre. No necesariamente tiene que llevarse a esos extremos de experiencia urbana, pero sí a un conocimiento de una noción de cómo se han dividido las distintas partes de la ciudad, no necesariamente siguiendo una lógica total, porque, insisto, como decía, en tan solo una cuadra es posible que, no sé, que haya mayores posibilidades de que ocurra un delito a una cuadra que aquí, que hay una protección enorme por alguna razón en particular. Todo eso puede ocurrir en tan solo cuestión de calles. Es muy importante tener en cuenta esas lógicas, y es muy importante, pues, tenerle siempre, no digamos la palabra respeto, pero sí algo que atraiga para querer conocer la ciudad. Eso creo que es lo más importante. No necesariamente el habitante tiene que ser un transeúnte, y no necesariamente el transeúnte tiene que ser un habitante. Son conceptos muy distintos y que tienen que ver con cómo me comporto de alguna manera, o cómo vivo, cómo transformo, cómo infiero el espacio urbano desde mi óptica como persona que está observando. Eso creo que es lo más importante, o por lo menos uno de los elementos a resaltar frente a la teoría de la domesticación de Jaramillo. Uno agarra la literatura como una lupa y observa el espacio urbano, observa la ciudad, observa lo que ocurre, observa las distintas dinámicas, a veces mucho más agresivas que otras, pero las mira, las examina y no necesariamente las soluciona. Eso creo otro tipo de campos académicos y disciplinares e institucionales. No tienen tanto que ver con lo que ofrece la literatura. La literatura ofrece una interpretación de la realidad, una interpretación de la autora, del autor, una reinvención de la ciudad en ocasiones, una transformación de ciertos lugares, una ficción interpuesta en escenarios a veces conocidos. Entonces, eso creo que es lo fundamental, que haya un rol activo de espectador. Porque en este caso, el ver la ciudad es lo que posibilita interpretarla, descifrarla, más o menos mirarla, examinarla, cómo llegar a ciertas conclusiones a partir de lo que uno ve. Y ciertas conclusiones no es necesariamente llegar a la realidad total, sino justamente a la forma que como espectador, como habitante o transeúnte tenemos de interpretar lo que vemos.
Y ya para cerrar, quisiera hablar de este poemario que se llama Suenan timbres. Es de 1926, en su momento, de Luis Vidales. En su momento no creo que haya sido recibido de la mejor manera. En ese entonces, en los años 20, en Colombia y en particular en Latinoamérica, había una apuesta literaria distinta a hablar de una ciudad. Hablar de la ciudad no era, pues no era precisamente la ocupación inicial respecto a las obras de ese entonces, o por lo menos de la consolidación poética de ese entonces. Luis Vidales afortunadamente ha pervivido en el tiempo porque fue una de las primeras personas, o por lo menos uno de los que mejor lo logró, que quiso retratar la ciudad de aquel entonces. Ese poemario tiene unos escritos hermosos, yo quisiera compartirles dos. Este es el poema La Noche, y que tiene que ver, es increíble, de verdad, el libro es de 1920 y tantos. Digamos que no lo escribió en el 26 el poema, sino que es de un poquito antes. Y aún así creo que está tan vigente como si, no sé, lo hubiera publicado anteayer. El día es lo más ciudadano que hay, eso no me lo puede negar nadie. El día tiene gentes y casas y pegados en las cintas vertiginosas de las calles tiene tranvías, coches, autos, etcétera, etcétera. Cualquier día de la semana, llámese lunes o sábado, está siempre lleno de ciudades. Pero la noche, ah caray, la noche es lo más inculto que se conoce hasta hoy. La noche está bien en los matorrales, la noche primitiva, selvática, reacia a la civilización, es el último resto de salvajismo en el mundo. ¿No habrá quien colonice la noche? Creo que es muy, muy curioso, porque tienes razón. Y el otro es un poema que llamó Los Barrios. Creo que es también cuando considero, no sé si pionero sea la palabra, pero sí fue una de las primeras personas que quiso ocuparse de esos asuntos citadinos o esos asuntos urbanos un poquito distantes. Y sobre todo que la Bogotá que Luis Vidales conoció no tiene punto de comparación o no es tan parecida con la Bogotá que habitamos nosotros en la actualidad, sobre todo porque esta Bogotá de hoy en día es ya la consolidación de un fenómeno migratorio que no es de hace unos años, fenómeno migratorio producto del conflicto armado interno que no sé, se me ocurre poner la década de los 70, puede que no esté tan lejano, pero tiene que ver con eso la consolidación de ciudad y el encuentro de los habitantes tuvo que ver justamente con otras situaciones sociales adversas distintas, pero pues que fueron creando la Bogotá que conocemos actualmente. Entonces, bueno, estos son dos fragmentos del poema. La rosa de los vientos se estrella contra los postes y se vuelve añicos. Viento alegre de barrio que por las tardes viene a jugar con los papeles y las hojas de la plaza. Yo voy solo, pero me alejo silbando, y silbo, y silbo, y me parece. Entonces creo que es muy bonito que desde la literatura, incluso desde esos años, se haya tratado de contar la ciudad o se haya puesto en papel las sensaciones que despierta la experiencia urbana, porque al fin y al cabo eso es lo que aparece. Un ejemplo, en la apuesta de No morir tan pronto, por supuesto se narran espacios lúgubres, se narran espacios a veces un poco dejados, deshechos, dejados en ruinas, pero porque tiene que ver justamente que la experiencia del espacio urbano para la interpretación de esos espacios despierta sensaciones que contrastan mucho con otras que me podrían despertar lugares como los parques iluminados o las plazas con sonrisas de la gente u otras zonas u otros escenarios con una noción distinta. Y bueno, finalmente queda una gran invitación porque esto de domesticar la ciudad pues más allá de la teoría y sobre todo más allá de la práctica, no es un asunto menor, no es un asunto ni siquiera ajeno, como quizás se dieron cuenta todos de alguna manera, la domesticamos a nuestra manera, todos tenemos una noción de la ciudad que en ocasiones puede variar con la noción del otro, todos tenemos una interpretación de los espacios a veces absolutamente distinta, a veces signada por el temor, incluso a veces por la fascinación, en ocasiones por el peligro, pero en todo caso hay una forma de ver el mundo, de ver este mundo que habitamos, este mundo llamado Bogotá, pues que es muy distinta. Y para eso hay una clave indispensable. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Eh, no sé si alguno quiere hacerle una pregunta a nuestro conferencista. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Programa de egresados reiterativo. Juan, por los agradecimientos por brindarnos este espacio, por compartir tus valiosos conocimientos. Eh, bueno, Ay, hay mira, una hay una pregunta en pregunta. en el chat. Giovanni dice, ese silencio es mágico y acogedor de los asistentes. ¿Qué es lo que más le ha conquistado de Bogotá? Uy, qué buena pregunta. A mí lo que más me gusta y que es paradójico, por lo menos yo lo considero así, es justamente ese contraste del que tanto hice hincapié en la presentación. Esa capacidad de ser dos espacios distintos en menos de, no sé, midámoslo en tiempo, en menos de un minuto, me parece un asunto interesantísimo. Creo que el contraste de la ciudad es sobre todo lo que más me ha inquietado y es cómo la ciudad puede transformarse en un momentico. Eso sí, no, sin duda alguna es lo que más me crea preguntas. Creo que sería la expresión adecuada, es lo que más me hace preguntarme cosas, más que gustar de que me fascine, más que todo me interpela, creo. Y algo más sobre su libro. Bueno, el No morir tan pronto lo pueden encontrar en varias librerías de aquí de Bogotá, por ejemplo, no sé, se me ocurre la Nacional, la Lerner, de pronto sí se animan a la librería Matorral, si la conocen, o la librería Casa Tomada también es muy buena, Tornamesa me gusta mucho y también allá está. Y sí, creo que esas serían librerías donde se pueden encontrar. La novela versus Bogotá. Así como no al nivel, lógicamente, de Opio en las nubes, creo que es el ejemplo de cabecera porque es además de ser muy bueno, digamos que plantea una Bogotá totalmente distinta frente a otros retratos un poquito más cercanos. Creo que así como Opio hay una interpretación de autor muy grande, pero en mi caso yo creo que sí hubo un intento al menos, un intento porque los recorridos que hay en No Morir Tan Pronto se puedan hacer en Bogotá verdaderamente, con la cautela de vida, pero yo creo que es posible, no sé, me parece que eso es lo que, no sería tanto un versus como de qué manera aparece Bogotá en la novela, creo que es muy chévere. ¿Cuál es tu lugar, no lugar favorito de la ciudad? ¡Wow! Se pusieron filosóficos y yo aquí llegándoles tarde y todo. Mi lugar, no lugar favorito. Yo creo que, yo creo que es raro porque yo creo que las calles en particular donde se pueda caminar, no una calle, digamos, muy ocupada o algo así, pero yo creo que una calle, no una específicamente, sino la calle, el andén, donde yo pueda estar mirando con cierta tranquilidad, creo que ese es el no lugar que más me gusta. No sé exactamente si sea un acercamiento o no lugar, pero creo que es válido porque sí, es un ejercicio de transeúnte, pero que me posibilita mirar e ir mirando. Entonces creo que eso es lo que más me gusta. ¿Podríamos andar más en los no lugares? Sí. En este momento no podría, por ejemplo, brindar un teórico o una teórica sobre el no lugar. Hay uno que es muy famoso y creo que fue el que dejó el concepto, pero en este momento no me acuerdo cuál es, Dios. Bueno, pero en todo caso, lo que plantean los no lugares es que dentro de los escenarios de las ciudades modernas, para aterrizarlo nuevamente en la ciudad, había una serie de roles establecidos para distintos puntos.
Y dentro de esos roles establecidos también había dinámicas consolidadas y lógicas subyacentes de qué se hace aquí, qué se hace allá, qué se hace en otra parte, qué se hace en esta otra. Los no lugares fueron una suerte de construcción de esferas de mundo privado, pero que se extraigan del único mundo privado existente, que era la casa, para poder habitar de alguna manera el espacio público desde nociones privadas. Creo que el ejemplo más claro justamente es el centro comercial. En el centro comercial usted va a hacer algo que quizás, creo yo, podría hacer en una calle abierta, que es observar. Mínimo puede observar. También va a hacer cosas que se pueden hacer en otro lugar establecido para eso, como en una tienda. ¿Y por qué? Bueno, en el centro comercial hay espacios configurados. Maroye, eso, Maroye, gracias Brenda. Efectivamente, Maroye es el autor que más ha trabajado los no lugares y que tiene que ver justamente con una reflexión de cómo hay, no sé si sea una necesidad o ha ocurrido de forma paulatina, pero sí hay un, un intento de acercar las esferas públicas y privadas para la consolidación de nuevas dinámicas de convivencia. Entonces, justamente eso es lo que hacen los no lugares, crear una especie de esfera privada, pero dentro del espacio público. Es más o menos eso es lo que ocurre con los no lugares, que ya son espacios sin la interpretación moderna, digamos, primaria de un rol establecido para cada espacio, sino que definitivamente hay nuevas nociones de cómo estar en un lugar sin tener que cumplir una función específica y sin tener que respetar las lógicas subyacentes. Entonces creo que por ahí va la cosa, pero igual Margot G la tiene mucho más clara que yo. Jesús dice, gracias a ti, creo que se considera una tradición narrativa urbana. Madrid, Galdosiano, Benito, Dickens, Londres, Bogotá carece de una tradición. ¡Wow! Es interesante porque yo creo que al nivel de Dickens o al nivel, por ejemplo, de cómo se ha narrado Londres, cómo se ha narrado París, cómo se han narrado distintas ciudades un poco más modernas o que por lo menos llegaron a la época de la modernidad primero, yo considero que sí hay una tradición narrativa urbana en Bogotá. Lo que pasa es que no está tan consolidada como ocurre en Londres. Por ejemplo, de Londres se lleva escribiendo muy probablemente hace 200 años. Bogotá tiene un poquito más apenas de fundación. Claro, hay una historia detrás de este espacio físico territorial de Bogotá, pero de todas maneras la tradición no creo que esté tan consolidada, pero sí creo que hay muchos autores y muchas autoras que le están apostando a la narrativa urbana. Pasa lo mismo, considero yo, un pequeño paréntesis, con una tradición de novela criminal en Bogotá. Yo creo que también hay muchos autores y muchas autoras, sí, incluyéndome, yo me meto en el juego, que están apostando a ese tipo de narración criminal en Bogotá, pero que tal vez no hay, sí, todavía no hay, no sé, una consolidación podría ser. Tal vez no hay una forma de sintetizar todos los textos, de reunirlos, de que haya una línea tradicional, pero, pero yo creo que en unos años, ojalá, supongo, pues es una especulación totalmente ilógica, yo creo que en unos años ya habrá posibilidad de hablar de una tradición, primero, de literatura urbana bogotana y segundo, de literatura criminal bogotana también, yo creo. Pero eso es porque los autores y las autoras sí estamos trabajándolo. No se ha consolidado, creo yo. No ha tenido un seguimiento, podría ser un seguimiento, sobre todo porque la literatura colombiana en muchas ocasiones ha tenido, ¿cómo decirlo?, como etapas particulares en las que se ocupan de temas fundamentales y yo creo que hoy en día todavía no, y con justa razón además, todavía el tema de cabecera de la literatura y puede que de todas las formas del arte sea la violencia arraigada al conflicto armado interno.
Entonces, ese es un tema al que ya se le ha puesto la lupa de una manera muy grande y que tiene una tradición literaria voluminosa, pero pues que también todavía se está, digamos que abordando de manera muy circunstancial. Entonces yo creo que es sobre todo por el foco que quizás se le ha dado a ciertas expresiones literarias frente a otras, pero sí, yo creo que habemos autores y autoras todavía camellándole a ese tipo de literatura. María Natalia, muchas gracias. Como una manera de interpretar la ciudad podría ser una manera de crearla. Pienso en un cuento de Ray Bradbury, El peatón, que se refiere más al futuro de manera distópica, pero podría ser una manera de inspirar la creación de la ciudad desde la literatura. Sí, por supuesto. Lo más fascinante de la literatura es justamente que, no digamos que hay una ausencia de reglas, pero más bien hay un margen grandísimo de posibilidades, creo yo. Y eso me parece totalmente pertinente para el momento de abordar la ciudad. Hay un libro, me salgo un poco de Bogotá, pero creo que es un ejemplo muy grande de lo que plantea María Natalia, de José Antonio Osorio Lizarazo, que además es un escritor bogotano, fue un escritor y periodista bogotano de hace muchos años, pero que escribió un libro de ciencia ficción muy particular, que se llama Barranquilla 2132. Él lo escribió en 1932 y dijo, bueno, vamos a contar lo que pasa en Barranquilla 100 años después. Y es un asunto muy de ciencia ficción. Yo honestamente en el género no soy muy hábil, pero ese libro es muy chévere, es muy interesante. Y ese tipo de apuestas como el que planteas con Bradbury, ya más o menos ha habido un acercamiento en las ciudades. También hay un autor bogotano que se llama Luis Carlos Barragán, lo recomiendo mucho porque él también le apuesta mucho a la ciencia ficción, pero está muy ligado a Bogotá. Bueno, tiene un libro que se llama Vagabunda Bogotá, creo que más diciente, ¿no? Y entonces es muy chévere porque le apuesta a ese tipo de distopías basándose en la lógica urbana. Entonces creo que en definitiva, es una manera de crearla. Una manera de crearla es una manera de reinterpretarla y es un acercamiento, en este caso en particular nos ocupamos de un acercamiento a la ciudad, pero en realidad nos abre las puertas y hasta las ventanas hacia cualquier tipo de práctica creativa. ¿Estamos? Muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado. Les pido nuevamente disculpas por la tardanza porque sí, a mí también se me abrió el reloj biológico. No mentiras. Pero bueno, fue muy grato haber hablado en este espacio, fue muy grato haber compartido esto con ustedes porque más allá de buscar, no sé, ser experto en el tema, más allá de decir, uy, voy a patentar un canon de esto, a mí lo que me fascina de esto es que yo tengo más preguntas que respuestas. Y eso es muy chévere, porque significa que lo único que me queda es averiguar, lo único que me queda es mirar, lo único que me queda es examinar, lo único que me queda es seguir explorando cosas. Entonces creo que esa es la parte más significativa. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, por este espacio. Gracias a todos ustedes por asistir a Diálogos con Egresados. Esperamos que haya sido un espacio constructivo y de gran aporte y beneficio para ustedes. Y les reiteramos nuestro interés en que sigan participando en estas actividades. No olviden, por favor, diligenciar los formularios de asistencia y de evaluación. Y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.